Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor y eres nuestro Padre. A ti acudimos con corazones contritos y humillados, porque estamos seguros que un corazón en esa condición tú no lo despreciarás, porque así lo has dicho. Así que venimos en ruego, en súplicas, con acciones de gracia, como dice tu palabra, a rogarte a ti, bendito Dios de todas las cosas, que en esta hora cuando tu palabra ha de ser expuesta, que des a tu pueblo un corazón que pueda recibir con humildad tu palabra. Que nos des un oído dócil para recibir tu palabra, para que pueda entrar, Señor, no solamente a nuestro oído, sino a nuestro corazón. Que no solamente alimente nuestro intelecto, sino también nuestros afectos. Y que venga a ser una palabra que santifique todo nuestro ser, que espiritual mi cuerpo sea guardado intachable por el poder y la luz de tu bendita palabra, a través de la acción sobrenatural de tu Espíritu. Ven y obra en nosotros con la llenura de tu Espíritu, oh Dios eterno, y dirígenos según tu voluntad, para hacer lo que es correcto a tus ojos y no a nuestros ojos. Santifícanos por medio de tu palabra. Esto rogamos. Y también, y como es costumbre nuestra, ruego por mí mismo, predicador de tu palabra, instructor de tu palabra. Deseo, Señor, que me dirija tu Espíritu para predicar como es debido predicar, que no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, que pueda explicar y aplicar esas verdades de tu palabra de una manera precisa, bíblica, que verdaderamente tenga coincidencia con tu santa voluntad y el santo sentido en el que tú inspiraste tus palabras, bendito Dios. Te ruego estas cosas por mí mismo, porque soy carne y hueso como mis hermanos, hombre falible como ellos, no confío en mí mismo. Queremos confiar en ti, Señor, y depender de ti, de tu poder. Unge con tu Santo Espíritu mi predicación, y que con poder, como espada de doble filo, penetre en los corazones de las personas, hasta partir el alma y el espíritu, y hasta discernir las intenciones y los pensamientos del corazón, hasta que podamos entender, Señor. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Sí, rogamos como el salmista, oh bendito Dios, danos entendimiento y viviremos. Vivifícanos con tu palabra, es nuestro ruego en esta hora, Señor. En Cristo Jesús que hacemos este ruego. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Hemos venido estudiando hasta el momento en nuestra serie de teología pactual reformada los pactos que encontramos en las Escrituras, en los que Dios, por supuesto, ha tenido interés de comunicarnos a nosotros su voluntad. Hemos de continuar diciendo también que en la predicación de hoy, como continuación de la enseñanza del domingo pasado, hemos venido hablando acerca del pacto de gracia. Hace 2 domingos atrás hablamos acerca del pacto de gracia. Hace un domingo atrás, el domingo pasado, hablamos acerca de las implicaciones que tiene el pacto de gracia en la familia y sobre todo en los hijos como miembros del pacto. Y el día de hoy vamos a hablar propiamente acerca de la educación cristiana ligada al concepto de la teología del pacto. Es decir, esta educación cristiana, si verdaderamente ha de llamarse cristiana, tiene que ser, como decíamos la semana pasada, una educación pactual, una educación bajo el pacto de Dios, una educación que está pactada a Dios y que se desprende y está aferrada al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Así que empezaremos con el pasaje que hemos leído.
El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, comienza a mostrarles a ellos que el apóstol en su corazón tenía una tremenda lucha tanto por los laodicenses como por los colosenses, porque quería de alguna manera que el consuelo llegara a los corazones de ellos y que ellos entonces en unanimidad de criterio, de pensamiento, pudieran llegar a alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, como lo dice en el versículo 2 de ese mismo capítulo. Que pudieran entonces así conocer a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento, de la sabiduría y del conocimiento. Y en esa primera sentencia nos detenemos un momento allí. Pablo dice de una manera resuelta, como si no existiera un mañana, que es en Cristo, en el Señor, en el Salvador, en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Esta expresión no es nada nueva en el apóstol Pablo y por supuesto no es para nada nueva a lo largo de toda la Escritura. De hecho, podemos ver claramente que toda la Escritura nos apunta hacia el Señor Jesucristo. Todo buen creyente que se ha dedicado a escudriñar las Escrituras puede notar rápidamente que toda la Escritura señala a Jesucristo. Luego entendemos claramente que todo ese conocimiento que está en la narrativa de la redención, en las Escrituras, está concentrado, todo ese conocimiento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo tenía entendimiento de estas cosas y lo había hablado de una manera clara también. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 6, nuestro amado Señor Jesucristo dice claramente que Él es el camino y la verdad y la vida. Que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Pero Él dice claramente que Él es la verdad. Y eso es muy importante, porque ninguna sabiduría, ningún conocimiento puede ser realmente sabiduría y conocimiento si primeramente no es veraz, sino es verdadero. Así que entendemos que el fundamento de la sabiduría y el conocimiento se encuentra en Jesucristo, quien es la verdad. Además de esto, nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, en el versículo 3 dice claramente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Entonces, hay un conocimiento verdadero que está lleno de vida eterna, y otra vez está en Jesucristo. Ahora, Pablo no tenía esta idea porque no hubiese sabido de las palabras de Jesucristo, las conocía, sino que también él mismo, por su entendimiento bíblico, sabía que el Mesías era la sabiduría de Dios. Por ejemplo, en otra carta hace una expresión similar. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, él habla de esta manera, casi al final del capítulo 2 de Primera Corintios. Dice esto, y por cierto, vamos a volver luego, más adelante, a este texto también, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estar viendo hoy. Dice esto, capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay dos cosas que se levantan o están realzadas en estos pasajes de nuestro amado hermano el apóstol Pablo. Y lo primero es: ¿quién va a instruir al Señor? Es una pregunta retórica, se responde a sí misma. ¿Quién puede aumentar el conocimiento a Dios? ¿Quién puede darle una instrucción a Dios? A ver, Dios, ven acá, déjame instruirte para que aprendas. ¿Qué es lo que significa que a Dios nadie le puede instruir? Que al Señor Jesucristo nadie le puede instruir.
Significa pues sencillamente que Él tiene toda instrucción. Y como claramente se ha enseñado en una de las materias más básicas de la teología cristiana, que es la teología propia, en los atributos de Dios, la omnisciencia divina, que significa que Él tiene todo conocimiento, omni, todo, ciencia, conocimiento, todo conocimiento. Dios es omnisciente. En Él habita todo conocimiento, toda instrucción, toda sabiduría, toda verdad está en Él. Y lo segundo que vemos en el texto claramente es que a los creyentes en el Señor Jesucristo es que se le puede decir que tenemos la mente de Cristo. Volviendo a Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo ha dicho claramente que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otra cosa que debemos prestar atención en este pasaje es que el apóstol Pablo no dice cierta cantidad de sabiduría y cierta cantidad de conocimiento, esos tesoros están escondidos en Cristo Jesús. No, sino que dice que todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. En esto debemos hacer un particular énfasis. Si hay algo que ha marcado la carrera de la filosofía, como la conocemos el día de hoy, y los grandes filósofos que existieron a lo largo de la historia, es la incesante búsqueda de la sabiduría. Como el nombre propio de la materia lo indica, filosofía, filos, amor, aprecio, estima, sofía, sabiduría. Aprecio, estima a la sabiduría. Afecto por la sabiduría. Deseo por la sabiduría. Amor por la sabiduría. Pero donde ha fallado siempre la filosofía es en todo momento cuando Cristo no es el fundamento de todo conocimiento que es deseado para alcanzar. ¿Por qué? Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por esta razón, los mayores, los más grandes de los filósofos, siempre que no tuvieron en consideración a Cristo por fundamento de la sabiduría y el conocimiento, siempre terminaban errando. Siempre terminaban teniendo errores. Precisamente porque Cristo no es el fundamento y la fuente de toda sabiduría y conocimiento para ellos. Ahora, Pablo ha sido muy certero en decir que están todos los tesoros allí. ¿Por qué? Palabra tesoro. La sabiduría y el conocimiento es algo que debe atesorarse. Creo que todos nosotros, de alguna manera, estamos practicando esa sentencia, que la sabiduría y el conocimiento debe atesorarse. Permítanme explicarme mejor. Están sentados ustedes el día de hoy aquí para escuchar la palabra del Señor, porque de alguna manera sus corazones desean el conocimiento de la palabra del Señor, porque quieren aprender de la voluntad del Señor, porque quieren crecer en la gracia y el conocimiento, como manda el apóstol Pedro, bueno, el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pedro. Así que de alguna manera estamos todos aquí buscando atesorar sabiduría y conocimiento. Pero la iglesia no es el único lugar en donde se lleva a práctica el deseo de atesorar el conocimiento y la sabiduría. Fuera de las paredes de lo que generalmente se llama iglesia, todo individuo siempre está con el deseo de atesorar alguna forma de sabiduría y conocimiento. Permítame explicarme un poco más. La vida normalmente en nuestros hogares transcurre de esta manera. Un hombre y una mujer se casan, se unen, van a vivir juntos, tienen hijos. ¿Y qué es lo primero que comienzan a pensar los padres acerca de los hijos? Ellos deben tener una educación. ¿No es verdad? Los padres saben que deben tener una educación los hijos. Y ellos desean que los hijos puedan aprender. ¿Qué es eso? Es un deseo de atesorar alguna suerte de conocimiento y sabiduría. Hasta allí, el deseo de que los hijos tengan educación, hasta allí está bien. ¿Dónde comienza un fallo cuando en el mundo
Están deseando que los hijos tengan educación, porque los hijos deben tener educación. Pero ¿dónde está el fallo? El fallo es cuando los padres, desprovistos de un verdadero fundamento para el conocimiento y la sabiduría, esto es Cristo y su santo evangelio primeramente, comienzan a buscar el conocimiento y la sabiduría desprendidos absolutamente de quien es la fuente y el fundamento de la sabiduría y el conocimiento. Todo un absurdo, todo una locura. Ahora, el creyente entendido de la palabra y de la voluntad del Señor no puede actuar como el mundo actúa. Por supuesto que el creyente, si es padre, ha de tener hijos y ha de tener el deseo de que ellos crezcan en conocimiento y en sabiduría. Pero un creyente no puede ser arrastrado por el oleaje de los pensamientos y las doctrinas del mundo. Porque sí, hemos de decir que hay formas de educación que son anticristianas en su mismo fundamento. Hemos enseñado la semana pasada que Jesucristo decía claramente: el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Así que cuando el creyente piensa en la educación que han de tener sus hijos, lo primero que el creyente comprometido con la verdad de Dios ha de pensar es: yo estoy en pacto con Dios. Mis hijos están en pacto con Dios. La educación que ellos han de recibir debe ser una educación que esté en pacto con Dios. Es sencillo. Pero ahora veremos por la palabra del Señor, haciendo algunas preguntas y por medio de los pasajes bíblicos, cómo muchas veces el cristianismo ha ido olvidando, relegando, despreciando la educación pactual de sus hijos. Y me adelanto a decir primeramente que este asunto no ha tomado vibrante interés, vívido interés en los padres creyentes el día de hoy, principalmente por el errado concepto que tienen acerca de sus hijos. Como no consideran que sus hijos estén en pacto con el Señor, que formen parte de la comunidad pactual y que Dios les da a los padres las mismas promesas que bajo las mismas condiciones extiende a sus hijos también, por no tener un buen entendimiento de estas cosas, los padres están entregando a sus hijos a educaciones que son fundamentalmente anticristianas, esperando y deseando que ellos crezcan para el Señor mientras son entregados a corrientes doctrinales antibíblicas para recibirlas día tras día y tamañas horas de capacitación en esas formas de educación anticristianas, en donde Cristo no solamente no aparece como fundamento, por eso digo son fundamentalmente anticristianas. Estas como lo veremos más adelante, estas educaciones no necesitan decir: yo soy anticristiano y voy a enseñar esto de una manera que vaya contra el nombre de Cristo. Ellos no necesitan decir eso en un aula. Con que sencillamente quiten a Cristo como fundamento de cualquier materia, es fundamentalmente una educación anticristiana. Sencillo. ¿Por qué? Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No algunos. No el tesoro de la educación eclesial y estrictamente hablando religiosa y teológica, sino todos los conocimientos. Todos sobre la faz de la tierra. Ahora Pablo culmina diciendo en el versículo 4, y esto lo digo, eso que acaba de decir en el versículo 3. Dinos, Pablo, ¿por qué lo dices? Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si hay una de las cosas que verdaderamente ha causado daño a la iglesia cristiana el día de hoy, es que está siendo arrastrada por doctrinas que de una manera muy persuasiva se han colado dentro de la iglesia. Una de las cuales es precisamente la doctrina que termina quitando
a los hijos de una relación pactual con Dios. Por supuesto, de allí viene, por decirlo en una expresión popular, el descalabro de la educación de los hijos. Primeramente, en la conciencia de quiénes son los hijos ante Dios. Pero como ya hemos mostrado bíblicamente, quiénes son los hijos de los creyentes ante Dios y cómo Dios los ha llamado consagrados, los ha llamado santos a los hijos de los creyentes, como ya hemos demostrado esto bíblicamente, lo que debemos tratar ahora es la forma en la que los padres que están en pacto con Dios, padres de hijos que están en pacto con Dios, están entregando a sus hijos a educaciones que tienen palabras persuasivas, pero engañan a los hijos de los creyentes. Y los van alando poco a poco, van sembrando en esa tierra. Encuentran una tierra suavecita, una tierra negra, una tierra muy buena para sembrar, pero van sembrando en ellos ideologías, doctrinas falsas, sí, porque no solamente en las iglesias está el peligro de que se enseñen falsas doctrinas. No solo en las iglesias existen falsos maestros. Allá afuera han salido por el mundo, dice el apóstol Juan, falsos maestros. Y cuando el creyente solamente liga su concepto de educación a la iglesia y cree que está cumpliendo completamente con su deber de educación pactual para con los hijos, en traer los hijos a la iglesia, ese padre está sin entendimiento. Esa madre está sin entendimiento. Porque cuando lleva a sus hijos allá afuera, sus hijos siguen en modo aprendizaje. Cuando los lleva hacia un colegio, hacia un liceo y hacia una universidad y en el resto de la vida, esos niños están en modo aprendizaje. Y los padres siguen siendo los responsables de estos niños. Por lo que claramente, al entregarlos a alguna forma de educación, ellos han de aprender. Pero ¿qué es lo que han de aprender? Ese es el punto. ¿Es una educación que verdaderamente esté exaltando a Cristo como fundamento y fuente de toda sabiduría y conocimiento? ¿O es una educación que desparrama en vez de recoger con Cristo? ¿Es una educación que es con Cristo, junto con Cristo, o es una educación que se opone a Cristo, que no le exalta, que no dice Jesucristo es el rey de las matemáticas? Qué forma tan rara de pensar, ¿verdad? ¿Sabe por qué al creyente promedio en la modernidad le resulta extraño pensar que Jesucristo sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él sea el Señor sobre la matemática, sobre el álgebra, la geometría, la geografía, la historia, la ciencia, las lenguas? Porque son ajenos a lo que la Escritura dice acerca del conocimiento y de este sujeto bajo pacto a Dios. Ahora, Pablo dice, yo les digo esto para que ustedes no sean engañados, ¿saben? Con palabras persuasivas. Es decir, existe la posibilidad de que un creyente pueda llegar a ser engañado por palabras persuasivas y le desvíen de creer que en Jesucristo no están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y no solamente es posible, sino que lamentablemente en nuestra época hemos de decir con lloro y gemido, porque así es como deberíamos admitir, que la mayoría de los creyentes han sido engañados con palabras persuasivas y por eso entregan a sus hijos educaciones donde Cristo no es exaltado. Han sido engañados, no puede haber otra explicación. ¿Cómo entregamos lo consagrado a Dios que son nuestros hijos? Aquello que Dios llama santos, aquellos que son herederos de la promesa, como dice Hechos 2:39. ¿Cómo lo entregamos a una educación donde Cristo no es la fuente de toda sabiduría y conocimiento? No hay otra forma de entenderlo. Si somos creyentes genuinos y hemos caído en ellos, porque hemos sido engañados con palabras persuasivas. Nos han hecho creer que una cosa es lo religioso y otro lo secular, y que la educación cristiana está limitada a lo que se enseña a los hijos en la casa y en la iglesia,
pero que la educación secular, la educación laica, como algunos le llaman en la modernidad, la educación que no es religiosa, esa educación es otra cosa. Y enviamos a nuestros hijos a educaciones de eso. Veremos con la palabra del Señor, no solamente porque esto es un vil engaño, sino que veremos por la palabra del Señor en el transcurso de esta enseñanza y la que viene el domingo siguiente, porque no culminaremos el día de hoy, cómo claramente estas formas de educación están entregando a nuestros hijos a Satanás y al reino de las tinieblas. Voy a tomar del libro El Pacto de Gracia de Gerardus Johannes Vos algunas de las preguntas que en su lección 29 él toma para ir enumerándolas, y me he tomado el atrevimiento de enriquecerlas con citas bíblicas para que podamos ver los asuntos de una manera mucho más clara al respecto. Todo esto bajo el entendimiento que estamos recibiendo de este pasaje que Pablo, por el Espíritu de Dios, habla a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 2 y 3, que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y que nos dice esto para que ninguno de nosotros sea engañado con ninguna palabra persuasiva. Pudiéramos decir, con respecto a la primera pregunta, ¿cuál es la relación del pacto de gracia con el tema de la educación cristiana? Bien, hemos visto en Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3, que el conocimiento está ligado necesariamente a Jesucristo. De hecho, en su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla claramente diciendo que los judíos buscan sabiduría y los griegos buscan poder. Pero más tanto a los judíos como a los griegos, Jesucristo es sabiduría y poder de Dios. Así que claramente Jesucristo es la sabiduría de Dios, y en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Negar esto es negar un fundamento explícito en las Escrituras. Es anticristiano negar que en Cristo está toda la verdad, y está todo el conocimiento, y está toda la sabiduría. Por lo tanto, cuando el Espíritu de Cristo inspira toda la Escritura, no podemos menos que aceptar o admitir, si somos verdaderamente cristianos, que en la Escritura tenemos la verdad de Dios, la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios para todas las áreas de la vida. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver el pacto de gracia con la educación cristiana? Todo. Si los padres están en pacto con Dios, que ya lo hemos mostrado bíblicamente, y los hijos, a causa de esta relación con Dios, están en pacto con Dios también, como ya lo hemos demostrado bíblicamente, luego la educación de los hijos depende claramente de la misma sabiduría y conocimiento que los padres creyentes tienen el deber de absorber para sus propias vidas y crecer en ello. Entonces los padres tienen el deber de transmitir el conocimiento de la sabiduría del Señor y de la verdad del Señor a los hijos. Y esto, por supuesto, incluye absolutamente todas las áreas. Ahora, ¿por qué decimos que tiene que ver? Bueno, no solamente tiene que ver el pacto de gracia con la educación cristiana. Los padres estamos obligados a dar una educación cristiana a nuestros hijos. Lo que quiere decir que cuando nosotros no damos una educación cristiana a nuestros hijos, estamos en pecado. Eso es lo que implica precisamente cuando incluso en aquellas congregaciones que no son reformadas y que no consideran a los hijos como miembros del pacto, muchas de esas congregaciones presentan a sus hijos, ¿cierto? No hacen lo que es costumbre en las iglesias reformadas. No, ellos solamente presentan a los hijos, ¿vale? Porque tienen muy dentro una sensación y un pensamiento interno de que los hijos deben ser presentados ante Dios, de que hay alguna forma de relación entre nuestros hijos y Dios. Ellos se han quedado cortos con respecto al entendimiento de qué relación tienen los hijos de los creyentes con el Dios de los creyentes.
Allí van los impíos adorando a su Dios. ¿Cuál es el punto en medio de todo esto? Que incluso cuando ellos presentan a sus hijos, están dando por sentados una cosa. Ellos están entregados a Dios. Ellos están siendo dedicados a Dios. Cuando uno dedica a un hijo a Dios, uno está adquiriendo un compromiso ante el Dios al cual es dedicado un hijo. Y uno, al tener ese compromiso, es un compromiso que cae dentro de la categoría pactual ante Dios. Es un voto, es una consagración por voto, es una consagración por pacto. Y esto se desprende de que Dios nos ha hecho a nosotros participantes del pacto de gracia. Por eso el compromiso que tenemos con Dios no es solamente de dedicar a nuestros hijos, oramos por ellos y de allí el hijo que siga su camino, él verá para donde quiera agarrar. La salvación es personal, que él ve el camino que él va a tomar. Que él quiera aprender lo que le dé la gana aprender. Muchos de los creyentes, aunque no verbalizan de esta manera, actúan de esa manera. Descuidados completamente acerca de uno de los hechos más centrales en la Escritura, la educación cristiana. Es un deber solemne del pacto de gracia del Señor para los padres que procuren que sus hijos reciban una educación cristiana. ¿Es educación cristiana o es anticristiana? No hay tintas medias en ella. O es una educación que esté en pacto con Dios o no es una educación que esté en pacto con Dios. No hay tintas medias en ella. Ahora, en segundo lugar, ¿qué es la educación cristiana? Porque hasta ahora quizá, producto de aquella desvinculación del pietismo, que desvinculó, desasoció, digamos que sus doctrinas favorecieron, en este movimiento, sus doctrinas favorecieron la desvinculación de la educación religiosa con la educación secular, trayendo a colación algo que en las Escrituras no aparece, ya lo veremos por la palabra del Señor. Han hecho por medio de ello entonces que la educación cristiana sea aquella que está circunscrita únicamente a la iglesia y a aquellas pocas y breves, flacuchentas lecciones que de vez en cuando algún padre o una madre pudiera dar a los hijos en el hogar. Y afuera entonces está la educación secular, la educación laica. Entonces, los padres han sido convencidos por palabras persuasivas, por estratagemas de hombres que son artífices del error, que aquella educación secular no tiene nada que ver con la religión, que aquella educación secular es precisamente laica, para que cada cual escoja qué religión tener. Pero las Escrituras nos muestran otra cosa. Ellos dicen, mira, la educación de la religión es en la iglesia y en el hogar. En la escuela, en el liceo, en la universidad, son las materias normales de todas las demás cosas. Su religión pertenece a ustedes y ustedes pueden hablar de su Dios acerca de esas cosas allí. Pero aquí afuera hablamos no en relación con Dios, sino en relación a las cosas que de la nada pues explotaron y evolucionaron y tenemos aquí. Y hemos de enseñártelas muy bien a tu hijo. Te los devolveremos muy bien entrenado, te lo prometemos. Es más, te cobro por esa enseñanza. Y tienes que pagar una mensualidad bastante alta. ¿Qué es la educación cristiana? La educación cristiana es aquella educación en donde los tutores, los maestros, los profesores, los instructores, como desee usted llamarle, los mentores, son cristianos creyentes en la palabra del Señor, en la autoridad y la infalibilidad de la palabra del Señor, y que están centrados tanto en carácter como en contenido, que apunta a la glorificación de Dios. Eso es educación cristiana. Ahora, si usted está siguiendo coherentemente lo que vengo diciendo desde la primera pregunta, cómo la educación de nuestros hijos está
vinculada estrechamente con el pacto de gracia y por lo tanto tenemos un deber solemne delante de Dios. Si hemos de dar una educación a nuestros hijos necesariamente que sea cristiana, implica esto entonces que aquellos que han de enseñar a los hijos del pacto han de ser creyentes en pacto con Dios. Yo creo que ni siquiera necesitaría explicación eso, es sentido común. De hecho, dado que sabemos que estamos partiendo de un axioma bíblico, el argumento se teje lógicamente sin ninguna forma de falacia, de error argumentativo allí. Pero ¿cuál es el punto? Que debemos explicarlo el día de hoy, porque como Pablo escribió a los hebreos, debiendo ser ya maestros, muchos aún están en necesidad de leche, porque sus sentidos aún no están ejercitados en el uso del discernimiento. Permítame mostrarle por la palabra del Señor por qué deben ser creyentes quienes instruyan a nuestros hijos. Y me refiero, como veremos un poco más adelante, a cualquier materia de todo este mundo que le pertenece a Dios. Porque todas las cosas por Él fueron creadas y para Él son. Ya lo veremos. Permítame, vamos a Ezequiel capítulo 44, por favor. Mire esto, yo quiero que considere un poco esta expresión que Dios en su furor hace contra el pueblo del pacto por causa de lo que ellos estaban permitiendo dentro, ni se imagina entonces afuera. Ezequiel 44, versículos 6 al 9, note esto, dice: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, escuche eso, rebelde, pero son la casa de Israel, pero se están comportando como rebeldes, es decir, contra la autoridad de Dios, ¿correcto? Vamos a ver por qué. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. No se preocupe, le voy a explicar, porque veo algunas caras dobladas. Pero aquí tiene que ver eso con nosotros y con lo que estamos hablando mucho. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor llamó rebelde a la casa de Israel, porque las cosas, no las personas, las cosas consagradas a Él, estaban siendo manipuladas por personas que no eran circuncisos de corazón ni circuncisos de carne, no tenían la señal del pacto. Y estaban profanando las cosas santas. ¿Qué significa santa? Apartado al Señor, dedicado al Señor, consagrado al Señor. Amplíe un poco su concepto de santo, para que podamos recordar muy bien qué significa santo. Y el Señor enfureció y habló contra la rebelde casa de Israel. ¿Por qué? Porque las cosas santas estaban siendo profanadas. Porque dejaban que extranjeros, aquellos que no participaban, que no eran parte del pueblo del Señor, pudieran entrar a lo que es santo y tomar lo que era santo, como si ellos tuviesen derecho a participar de lo consagrado a Dios. Hay imágenes allí. Dice: ofrecer mi pan, la grosura y la sangre. Escucha, hermano. Cosas todas que apuntaban hacia adelante, eran sombras, ¿cierto? En medio de nosotros ya no está la grosura de los carneros o la sangre de los corderos o el pan en la mesa de la proposición, ya no está en ello. Pero ¿sabe qué es lo terrible de todo esto?
Pensar que si eso enfureció a Dios y eran cosas, ¿cuánto más enfurecía a Dios cuando los hijos de quienes estaban en pacto con Dios eran entregados a que incircuncisos de corazón y de carne instruyeran a los hijos del pacto? Si se enfurecía por pan, carne, grosura y sangre, llamándole, esas cosas son santas, me pertenecen a mí, la están profanando, cuando permiten que el de afuera, que no está en pacto con Dios, venga y manipule lo santo y lo sagrado, que lo toque, que se familiarice con ello. Cuanto más, no solamente dejar que aquellos que no están en pacto con Dios entren, sino más bien sacar a nuestros hijos y colocarlo en las manos de aquellos que no están en pacto con Dios. Permítame aclarar un poco más también en ese mismo aspecto y profundizar un poco más. En el lenguaje de las antiguas escrituras, en el Antiguo Testamento, encontramos, como siempre he dicho, dos sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos de las escrituras veterotestamentales? La Pascua y la circuncisión. Sin la circuncisión, por supuesto, no se podía participar de la Pascua. Y en el Nuevo Pacto, dentro del Nuevo Testamento, encontramos también, por supuesto, la sucesión de esos dos sacramentos, ¿correcto? ¿Los cuales son? El bautismo y la Santa Cena del Señor. Sin el uno, por supuesto, no se puede participar del otro. El uno te señala como consagrado a Dios, el bautismo, y te da entrada oficial al pueblo del pacto de Dios. Y el otro señala la comunión que aquellos que están sellados por Dios tienen entre sí con Dios, siendo Cristo la cabeza de ese cuerpo y, por supuesto, nosotros los miembros de ese cuerpo. ¿Cuál es el punto en medio de todo ello? Los incircuncisos de carne, dice el texto, y de corazón, no tenían el sello del pacto en la carne. Era la circuncisión. Génesis 17 lo dice claramente. Era la señal del pacto en aquel entonces. No tenían la señal del pacto en su carne y en su corazón tampoco tenían circuncisión del espíritu. Es decir, no habían nacido de nuevo. Eran gente no creyente en el Dios vivo y verdadero. No solamente no eran circuncidados en la carne, no eran circuncidados en el corazón. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos pide a nosotros circuncidarnos. No, claro que no. El bautismo ha ocupado el lugar de la circuncisión. Tenemos un sacramento de iniciación que ya no es cruento, que no es de sangre, sino que es por medio del agua. El sello, la señal del nuevo pacto es el bautismo. ¿Qué pasaría si nosotros entregamos a nuestros hijos a una educación a manos de personas que no tienen la señal del pacto, que es el bautismo cristiano? Es la señal del pacto externa, ¿verdad? Porque es el agua en el cuerpo, externamente. No tienen, en ese contexto, la señal del pacto externa y tampoco la tienen en el corazón. No tienen el bautismo del Espíritu Santo. No han sido regenerados por el poder de Dios. Estaríamos repitiendo exactamente lo mismo que la rebelde casa de Israel en Ezequiel 44, pero peor. Porque allá eran cosas consagradas. Aquí son personas consagradas. Y creo que todos coincidimos que las personas tienen mayor valor que las cosas. Personas consagradas. Y no que estamos invitando a instructores, a mentores, a profesores que no tienen la señal del pacto ni externamente ni el bautismo del Espíritu Santo en el corazón a que instruyan a nuestros hijos. No, se los estamos entregando y diciendo, críamelo. Porque eso es lo que estamos diciendo. Porque pensamos que de alguna manera, realmente esa educación laica, como le llaman, esa educación que no tiene a Cristo por fundamento, no se opone a Cristo. Y estamos dando a las personas santas para que incircuncisos de corazón y de carne, para tomar la analogía de las palabras de Ezequiel, vengan a instruir a los hijos del pacto, a aquellos que Dios ha llamado consagrados, santos, dedicados a Él. Y saltan las objeciones, ¿sabe? Pastor, pero es que le están enseñando matemáticas, no de la Biblia. Yo le enseño de la Biblia.
1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Ahí está una dedicación, una consagración. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Cuál de las materias de la vida? ¿Cuál de los conocimientos? ¿Cuál de las verdades que se encuentran en este planeta no le pertenecen a Él? Y cuando decimos, bien, pero si están hablando verdad en ese contexto, los instructores, aunque no sean cristianos, es una buena educación. Con tal de que enseñen que 2 más 2 es 4, y eso es verdad, está bien. Peor sería si enseñaran 2 más 2 es 5. Eso no es verdad. Por lo tanto, eso sería erróneo. Es una educación que nuestros hijos no deben tener. Esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Él. 2 más 2 es 4 solamente es posible porque Cristo es sabiduría de Dios. Permítame explicarme un poco más. Sin la sabiduría de Dios, 2 más 2 es 4, no existe. Porque si Dios o su sabiduría no existen, la lógica no existe. Nosotros entendemos por lógica que es necesariamente consecuente que 2 más 2 sea 4. Y en lugar de 4, como resultado, esa simple ecuación matemática es verdadera porque no hay otra forma de responder verdaderamente esa ecuación matemática. 2 más 2 es 4. No puede ser otro número. Pero cuando Dios no es el fundamento de la sabiduría, la lógica no existe. Y toda forma de conocimiento queda en relativismo. ¿Por qué 2 más 2 no es 5? Si 2 más 2 es 4, es porque realmente hay un Dios que da coherencia a todo lo que ha sido creado y las formas de expresar y de interpretar todo lo que ha sido creado. Pero vemos aquí a los creyentes, siglos después de leer todo lo que la palabra del Señor dice, y los creyentes el día de hoy hacen tal división diciendo, la educación cristiana es enseñarle los versículos de memoria a mi hijo en el hogar, con respecto a la Biblia. De todas las demás áreas de la vida, todas las demás formas de conocimiento en la vida, que vayan a la escuela, para que instructores impíos que aborrecen a Dios, no están en pacto con Dios, no tienen la señal del nuevo pacto en ellos, ni son circuncidados en el corazón o bautizados por el Espíritu Santo, ellos le den clase acerca de todas las demás áreas de conocimiento en el mundo a mis hijos. ¿Alguien puede notar la estupidez? ¿Alguien puede notar la incongruencia en nuestro tiempo? ¿Podrían imaginarse acaso a los israelitas entregando a sus hijos a los filisteos? Para que, según el entendimiento de ellos, los filisteos los instruyeran. Todos los días, hijo, prepara tu bolsito. Esfuérzate en aprender, ¿oíste? Saca las mejores calificaciones, le decía un israelita perturbado y confundido a su pequeño hijo. Ve, cruza la frontera y ve hacia los filisteos y estudia lo más que puedas. Pasa allí 8 y 9 horas. Ahí tienes tu comidita, comes en el receso para que estés fuerte y puedas aprender mejor. Y cuando te instruyan de todo corazón, todo ese conocimiento, ven, si algo malo te dicen, yo te lo explico aquí en la casa, no te preocupes. Y allá van, y en el nombre de Dagón, los filisteos enseñaban a los hijos de los israelitas lo que por supuesto su dios Dagón les daba a enseñar. Y ahí viene ese pequeño niño israelita, nuevamente a la comunidad del pacto. Todo está bien, porque el padre está pagando una educación, le paga a los filisteos.
para que le enseñen. Pero otros dicen, la educación de los filisteos no me gusta mucho, yo prefiero la de los babilonios. Y viene otro padre, perturbado y confundido en su mente, porque no entiende cuál es su deber pactual como israelita ante Dios, y entrega a su pequeño hijo a ser instruido a los babilonios. Le dice, yo voy a pagarte. Oh, queridos babilonios, una buena asociación. El certificado de los babilonios es mejor que el de los filisteos, claro que sí. Claro que sí. Es un imperio más grande, es una nación más poderosa. Están incluso más avanzados en tecnología que los filisteos. Prefiero el certificado de los babilonios. ¿Cómo no, hijo? Vaya, yo pagaré tu educación. Y viene otro despreocupado, tan perturbado como los otros, y dice, ¿sabes? La de los babilonios no me gusta mucho. Prefiero la de los asirios, están más cerca, al norte de Israel, están un poquito más cerca aquí. Así que yo los voy a enviar hacia los asirios. Y les voy a pagar a los compadres asirios. Yo sé que son impíos, que no aman al Señor, que son incircuncisos de carne y de corazón, que no pierden el tiempo para blasfemar contra Dios y tener una vida explícitamente en contra de la ley de mi Dios, pero le voy a dar a mi hijo para que lo eduque y pagaré por su instrucción. Así de ridículo se ve un creyente el día de hoy cuando entrega a sus hijos para que impíos los eduquen. En el nombre de Cristo les digo, arrepiéntanse del pecado, porque nuestros hijos pertenecen a Dios. Si alguna educación han de tener nuestros hijos, es una educación que tenga a Cristo por fuente y por fundamento de toda sabiduría y conocimiento. Lo que implica que las matemáticas sean enseñadas sobre el fundamento cristiano, que la geometría sea enseñada sobre el fundamento cristiano, que las lenguas, las artes, las comunicaciones, absolutamente todo sea enseñado conforme a la bendita y santa palabra del Señor. Nuestros hijos no son paganos. Nuestros hijos no son inmundos. Dios los llama santos, para Él son. ¿Qué está incluido en la educación cristiana? Tercera pregunta. La educación del día de hoy, cayendo por supuesto en las palabras artificiosas, engañosas, persuasivas del mundo el día de hoy, han hecho tal división entre la educación general, secular, laica, como le quieran llamar, y la educación religiosa, que han desmembrado claros pasajes de las Escrituras en donde nos exhortan a entender que absolutamente todo lo que Dios muestra en su palabra es de Él y para Él. Por ejemplo, vamos a ir al Salmo capítulo 19. En el Salmo 19, mire lo que dice los primeros 3 versículos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Es decir, aunque los cielos no hablan por sí mismos, no se escucha una voz en los cielos cuentan la gloria de Dios. Aunque no se escuchan palabras, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué pasa entonces cuando sencillamente es estudiada las constelaciones? ¿Qué pasa entonces cuando se estudia la astronomía como materia? Y esa sabiduría de la cual Dios dice que los cielos cuentan no es enseñada. ¿No lo hemos pensado? La palabra del Señor dice en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 1, que todo lo que es invisible de nuestro Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de lo que Él ha hecho, son entendidas por medio de las cosas que ya han sido hechas. ¿Sabe qué significa eso? Que todo lo que ha sido hecho enseña acerca de Dios. Hay conocimiento de Dios en todo lo que ha sido creado. Estas cosas gritan su eterno poder y deidad. Cuando enviamos a nuestros hijos a que estudien
Y la parte más vital, más preciosa, más elemental del conocimiento se es anulada en esa educación. Es una educación completamente anticristiana. Aunque le enseñen verdaderamente la constelación de la Osa Mayor, la Osa Menor, ve un poquito más hacia allá. Mira, ahí está Orión, allá, hasta aquella nebulosa allá. Siempre que Cristo es quitado como fundamento y fuente, cuando Cristo no es mencionado, cuando Cristo no está, y déjeme decir esto con dolor en mi corazón, cuando no incluyen a Cristo en la enseñanza. ¿Escuchó eso? ¿A cuántos de nosotros nos duele cuando no nos incluyen en algo importante? A ver, hermanos. A toditos nos duele cuando no nos incluyen en algo importante. Pues yo no voy a hablar de los sentimientos de Cristo, claro que no. Pero note lo absurdo de esto. Que Él, que es la fuente de todo conocimiento, y que todo lo creado, que ha sido creado por medio de Él, y que todo eso que grita el conocimiento y la sabiduría del Dios creador y sustentador de todas las cosas, se ha enseñado todo eso sin Él. Sin Él. Es una fiesta de cumpleaños, pero sin el cumpleañero. Al fin y al cabo, ¿qué importa? Ni lo mencionamos siquiera. Tanto la revelación natural es una expresión para ver cómo Dios ha revelado su conocimiento a lo largo de todas las cosas, como la revelación especial deben ser enseñadas para con nuestros hijos. En ese mismo Salmo 19, mire lo que dice el versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No puede haber un correcto entendimiento de las cosas que han sido creadas si primero este entendimiento no está circunscrito a la ley de Jehová. Porque como está escrito, todas estas cosas proceden de Él. Ahí lo vimos en 1 Corintios 8:6, ¿verdad? Todas las cosas proceden de Él. Y es en Cristo por medio del cual nosotros nos presentamos a Dios. Y que nos presentamos nosotros y nuestros hijos, que, como dice la expresión popular, que se los come el tigre. O el león que anda rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién de ustedes en su sano juicio dejaría fuera a su hijo de la protección de su casa, sabiendo que hay un león cercano, hambriento, y que ya ha matado niños? Creo que ningún sensato lo haría, ¿verdad que no? Claro que no. Menos que aborrezca a su hijo, colocaría a su hijo afuera para que, habiendo tanta probabilidad de que muera, un león pues lo arrebata y lo destroza. ¿Cuánta mayor insensatez es no solo dejar fuera de la protección a los hijos, sino buscar al león, abrirle las fauces y meter a nuestros pequeños y cerrar con nuestras manos las fauces del león sobre las pequeñas cabezas de nuestros hijos para que los consuman? Porque eso es lo que está sucediendo con la educación el día de hoy. Los estamos entregando a las fauces de Satanás. Romanos 11:36 para culminar con ese tercer punto. Romanos 11:36, por favor. Al final del capítulo. Miren lo que dice aquí. Qué hermoso es este pasaje. Dice, porque de Él, escuche eso, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quiénes dicen amén a esa palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos de los que dijeron amén tienen hijos? Si usted le está diciendo amén a ese pasaje, mientras esto dice que todo es de Él, por Él y para Él, para que al fin del término, a Él sea la gloria por los siglos.
que todas estas cosas tienen que glorificarlo a Él. ¿No cree usted que la educación cristiana debe incluir todas las cosas, porque todo es de Él, por Él y para Él? Las matemáticas son de Él, no tendrían sentido de ser. De los anfibios no viene el razonamiento matemático. Como algunos, digamos, etimológicamente hablando, como algunos imbéciles enseñan el día de hoy. Pero claro, son imbéciles profesionales, no se preocupen. Están muy bien certificados. De que todo viene de la nada. Que la materia explotó de la nada. Que la vida surgió de la inercia, de la no vida. Que la información surgió de la no información. Y luego se hizo inteligible, procesable, comunicable. Por materia que de la nada y por la nada cogió vida. Y luego de tomar vida, no cualquier forma de vida, se hizo también inteligente. Y luego no solamente se hizo inteligente, se hizo capaz de transmitir, comunicar la información. ¡Wow! Si esto no es estupidez, ¿qué es? Nosotros no creemos eso, ¿verdad que no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la revelación especial de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, todo es de Él, por Él y para Él. Cualquier esfera de la vida, cualquier área de conocimiento de este vasto universo, ¿a quién le pertenece? A Dios y a su heredero legítimo, Jesucristo. Jesús el Mesías. Por eso en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es el heredero de todo cuanto existe, el Rey de todo cuanto existe, el Señor de todo el universo. Así que cuando se osa, porque es una osadía temeraria, se osa enseñar alguna área de conocimiento, donde Cristo no es la fuente de conocimiento y Señor de ese conocimiento, no solamente es absurdo, porque se están disparando a los pies, están serruchando la rama en la que se están sentando. No solamente es absurdo, incongruente, porque no tendría sentido si Cristo no es la fuente. Si el Señor que dio vida e inteligencia a todas las cosas no es la fuente de todas las cosas y el entendimiento de ellas, no tiene sentido enseñar una materia sin Él. Pero fuera de eso, es completamente inmoral una enseñanza así. La enseñanza cristiana debe incluir todas las cosas. Porque todas son de Él, y son por Él, y son para Él. Para que al final de cuentas, toda la enseñanza termine glorificando a Dios. ¿Él ha creado todas las cosas para la gloria de su nombre o no? ¿Por qué nuestros hijos habrían de ser criados con un pensamiento distinto? ¿Por qué se les habría de enseñar que hay forma de entender matemáticas que no dé gloria a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente en creyentes despistados ocurre eso. No se preocupe, yo me estoy echando cuchillo a mí mismo, no se preocupe por eso. El pastor nos está insultando últimamente. Es que es necedad. Crean, eso es desvarío, no se le puede llamar de otra manera. Volvamos a la sensatez. Digo, volvamos. Todos. Volvamos a la sabiduría. Volvamos a la instrucción divina. He de culminar con esta reflexión. Hemos solamente abarcado 3 preguntas. Quedan otras más que trataremos el domingo que viene. Hablar de cómo la educación cristiana se ha vuelto muy estrecha por comparar, aceptar, abrazar la mentira de Satanás, de que existe algo llamado educación laica, en donde Dios no debe ser instruido como fuente. Pero ese es el asunto, hay un deber en esa educación que nosotros estamos facilitando, obligando a nuestros hijos a tener. Hay un deber en esa educación, el de no presentar a Dios. Lo vamos a mostrar, incluso con las leyes. Hay un deber de no presentar a Dios, por eso se llama educación laica. De no presentar a Dios.
Y voy a mostrar con la Escritura que ese deber es un deber que está bajo maldición. Es un deber anatema. ¿Sabe lo que significa anatema, verdad? Si no recoge con Cristo, desparrama. Si no se enseña junto con Cristo, se ataca a Cristo. Así de sencillo. Si no se tiene a Cristo como la fuente en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, lo único que puede suceder, aparte de eso, el contraste de eso, es que hayamos sido engañados por palabras persuasivas, por filosofías y huecas sutilezas que están fundamentadas ¿en qué? En los rudimentos del mundo y no según Cristo, como dice el apóstol Pablo de Colosenses. Puestos de pie, vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, tú eres bueno, grande y misericordioso. Y eres misericordioso y extiendes tu misericordia hasta nosotros porque nos hablas en tu palabra. Nos exhortas, nos reprendes, nos regañas como a hijos. Pero nos regañas porque nos amas, nos azotas porque nos amas, nos disciplinas porque nos amas. Si nos dejase sin regaño, sin exhortación, sin disciplina, bastardos vendríamos a ser y no hijos. Y vendríamos a ser destruidos con el resto del mundo. Eso dice tu bendita palabra. Pero no es así. Nos reprendes, nos exhortas, nos disciplinas, nos hablas fuerte, nos estremeces para que volvamos a tu camino, para que tomemos sabiduría de ti, para que tomemos colirio de ti y unjamos nuestros ojos con el buen colirio y podamos ver verdaderamente, para que de ti podamos verdaderamente tomar riqueza de sabiduría y conocimiento. Nosotros que estamos procurando, pagando, insistiendo en vestirnos nosotros y a nuestros hijos con harapos de conocimiento y sabiduría. Harapos sucios, mohosos, contaminados. Pero hoy, Señor, rogamos tu perdón, porque entendemos que hemos fallado contra ti, hemos pecado contra ti. No solo habiéndonos entregados nosotros mismos a formas de educación anticristianas, no pactuales contigo, sino que hemos entregado a nuestros hijos también a formas de educación y enseñanza anticristianas, no pactuales contigo. Nos arrepentimos, sí, confesamos que no hemos hecho esto bien, porque dimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero en alejar a nuestros hijos de tu pacto, de entregarlos a educaciones en donde tú no eres glorificado, en donde Cristo no es la fuente de todo conocimiento, y hemos comprado la mentira de Satanás. Y hemos ignorado el siseo de la antigua serpiente detrás de las palabras artificiosas de los hombres de este siglo, creyendo que aquellas materias no deben rendirte tributo a ti, cuando todo es de ti, por ti y para ti. Perdona, Señor, a tu pueblo. Derrama tu misericordia. Ten piedad de nosotros. Abre, Señor, nuestro entendimiento, ilumina los ojos de nuestro entendimiento y haz arder nuestro corazón por llevar a cabo tu verdad, cueste lo que cueste, obedecerte, Señor, y dejar de estar amarrados, ligados a la mentira de Satanás. En Cristo Jesús te rogamos estas cosas de todo corazón. Amén.